Buenos días, queridos amigos. Ahora quiero hablarles de los cursos de análisis transaccional. Análisis transaccional como base de las constelaciones familiares. Gracias al análisis transaccional sabremos cómo actuar de un modo muy sencillo, muy práctico y muy profundo entre cada constelación. Y más allá de las constelaciones, cómo vivir en la vida cotidiana para acercarnos a las fuerzas del amor. Entonces, a partir de ahora vamos a dividir ese taller de análisis transaccional en dos partes. Porque es tan denso, tan intenso, que para muchos es más fácil hacer solo una parte. La primera parte es la de los estados del yo. Nos damos cuenta que en nuestra manera de vivir lo cotidiano, de vez en cuando estamos en el momento presente, realmente presentes, asumiendo, viendo, actuando en el presente. Y a ese momento lo llamamos estar en el estado del yo adulto. Y hay otros momentos en que estamos totalmente fuera del momento presente. O bien, para darnos más importancia porque algo nos está haciendo difícil o haciendo difícil, vamos imitando a un grande de nuestra infancia, al padre, a la madre, a la abuela, imitándolo. Y eso lo llamamos estado del yo padre o del yo pariente. Y de vez en cuando, en una situación normal, salimos del presente y repetimos una antigua sensación, emoción nuestra, que no supimos resolver. Y en ese momento damos más dramatismo al momento presente y escapamos del momento presente gracias a ese dramatismo. Y ese estado del yo de repetición de nuestro pasado lo llamamos estado del yo niño. Entonces aprenderemos a reconocer los tres en nosotros, en los demás, a liberar lo que nos ata al pasado y poder disponer en cada momento de una manera de acceder de nuevo al adulto presente. Y reconoceremos que adulto presente significa amor, compasión, reconciliación con todo y acción. Y solo el adulto actúa en el presente. Aprenderemos también, trabajaremos nuestras comunicaciones, transacciones con los demás. Cuando nos relacionamos con otros es siempre desde uno de esos tres estados del yo. Y nos dirigimos a uno de los estados del yo del otro. Y eso crea un estilo de relación, de dependencia o de igualdad. Entonces aprenderemos a reconocer esos tipos de transacción, de comunicación y poder transformarlos. Saber poder transformarlos, saber poder llevarlos de nuevo al momento presente, al respeto del adulto del otro y del nuestro, ¿no? También allí trabajaremos lo que se llaman las caricias, los movimientos de reconocimiento del otro, dándole las gracias, viéndole, manifestando que vemos al otro y que vemos un rasgo que admiramos, que agradecemos. Y aprenderemos a ver si somos capaces de agradecer las caricias de los demás, las señales de reconocimiento. Y allí descubriremos que muchos de nosotros pedimos caricias negativas por hábito de la infancia. Damos caricias negativas. Bien, veremos todo esto y aprenderemos a sanarlo. ¿Por qué?
la manera en que gestionamos las caricias, las positivas, y las agradecemos, esa es lo que nos va a permitir que la abundancia entre en nuestra vida. Por lo tanto, es una manera muy sencilla, muy clara, muy práctica, de ver en qué estoy con respecto a la posibilidad de abundancia. ¿Soy capaz de dar reconocimiento a todos los demás? ¿De renunciar a mis peticiones de caricias negativas? ¿Soy capaz de agradecer esas caricias positivas que me dan? Y eso va a ser proporcional a la abundancia. O sea, lo que yo actúe así provocará la entrada o no de la abundancia en mi vida. Eso es la primera parte. La segunda parte del análisis transaccional lo llamaremos mi guión de vida. Eric Berne, el creador del análisis transaccional, descubrió que los niños antes de los 5 años han escrito el guión de su vida entera. Hasta han decidido a qué edad se van a morir y de qué se van a morir. Si van a ser felices, si van a ser sanos, si se van a casar, si van a triunfar, si van a fracasar. Y si no crecemos, si seguimos siendo ese niño toda la vida, vamos a cumplir a rajatabla ese guión escrito por nosotros. Y todo lo que hacemos para crecer, las constelaciones y cualquier herramienta de crecimiento, nos aleja de ese guión decidido por nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo el niño puede tomar esas decisiones? Pues por ese amor incondicional que tiene a todo su sistema familiar y a sus padres en particular. Y allí donde siente un dolor lo toma y decide, promete llevarlo él toda su vida. Si hubo una gran enfermedad, yo sufriré la misma enfermedad, no me permitiré ser más sano que tú. Y decido tener esa enfermedad. Los padres de generación en generación también transmiten mandatos, valores inconscientes o necesidades, digamos, neuróticas, inconscientes del sistema familiar, que el niño pequeño recibe y toma, y por amor a sus padres y a todo su sistema familiar dice, sí, lo tomo. Por ejemplo, si hubo un primer bebé que murió antes de que yo llegara, pues el mandato quizá de la madre o del padre es que no seas tú, que seas él. Totalmente inconsciente, pero lo que se graba en el inconsciente pesa el resto de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, la esencia de las decisiones precoces de los niños son al progenitor de mismo sexo, quiere decir, una mujer a su madre, no lo haré mejor que tú. O un hombre a su padre, no lo haré mejor que tú. Y la persona al progenitor de sexo opuesto, o sea, yo a mi padre, en general, la base del guión de vida es no querré a ningún otro hombre más que a ti. Y los hombres a su madre, no querré a otra mujer más que a ti. Entonces, todas las demás decisiones que vamos a tomar van a estar encaminadas a realizar esas promesas, a materializarlas, ¿no? Entonces, cada constelación revela ese guión de vida y libera una de las promesas, una de las decisiones. Eso es la grandeza de las constelaciones. Fue la primera herramienta que pudo liberar el guión de vida. Sin embargo, veremos que el guión de vida está muy agarrado en nosotros, o nos agarramos nosotros mucho al guión de vida, y vamos a trabajar las emociones.
Y en las emociones, gracias a Eric Berne, ahora sabemos que hay emociones primarias, que son las útiles, las eficaces, las productivas, que nos hacen crecer y nos adaptan bien a la realidad, sean las que sean, desde la ira hasta la tristeza o la alegría. Si son primarias del momento presente, son bienvenidas. Y las emociones secundarias, que son imitaciones del pasado y que, aunque parezcan que sea amor o alegría, nos desadaptan. Son todas nefastas. Y esas emociones secundarias que no son del momento presente son las que van a activar nuestro guión de vida de nuevo. Cada vez que vivo una emoción primaria, me salgo del guión de vida. Cada vez que vuelvo a vivir una emoción que no pertenece al presente, activo de nuevo mi guión de vida. Resumiendo, las emociones secundarias, digamos las peligrosas para nuestra vida, que sean alegría, que sean amor, que sea ira o miedo, si es repetición del pasado, son perjudiciales. ¿Vale? Entonces, ¿por qué repetimos? Pues, por un lado, todos los traumas de la infancia pesarán sobre nuestras emociones, y las emociones, digamos, prohibidas en la familia o fomentadas. Por ejemplo, antiguamente no se permitía a un niño llorar. Tenía que luchar. Si un niño estaba enfadado, qué bien. O a una niña no se le permitía no sonreír, por ejemplo. Entonces, cada vez que vivimos emociones del pasado condicionadas a la que teníamos que vivir y no al momento presente, estamos reactivando el guión de vida. Después veremos que de vez en cuando algunos viven emociones que nunca han vivido ellos y que pertenecen a un ancestro, una emoción heredada, incoherente con su vida, pero la viven. Entonces allí necesitamos la constelación para liberar esa emoción que nos impide estar en nuestra vida y que, por supuesto, que activa de nuevo el guión de vida. ¿Qué otras emociones secundarias típicas hay? También las que nos vienen por la imitación de los campos mórficos, los campos de resonancia mórfica, hipótesis emitida por Rupert Sheldrake, pero que nosotros de un modo empírico vemos que son realidades y que podemos vivir emociones que vivimos en algún tiempo y que ahora ya no tienen nada que ver con nuestro presente, vivirlas porque seguimos perteneciendo a ese campo mórfico. Y entonces, cada vez que estamos viviendo una emoción de un campo mórfico, estamos totalmente fuera del presente y como fascinados por ese campo mórfico, aislados de la realidad. Entonces, en ese taller descubriremos cuáles son nuestras emociones primarias, secundarias, poder identificarlas. Mirar, otra emoción secundaria que vivimos muy frecuentemente. Aparentemente ha pasado algo en el momento presente, pero nuestra reacción es desproporcionada. O mi miedo es exagerado, o mi llanto es exagerado. Y no es que sea falso. Además, los que lo ven delante dicen, ¿cómo es que le afecte tanto? Entonces, cuando estamos viviendo una emoción desmedida, es que simplemente nos señala un antiguo trauma, en que hubo esa emoción, pero no se resolvió. Y nos pide resolver ese trauma. ¿Vale? Entonces, así haremos un repaso de todas ese tipos de emociones para poder aprender a vivir la emoción del momento presente, que es la que nos conduce a la autonomía, que nos libera del guión, que nos lleva al adulto presente
en la compasión y en el éxito en su vida. Y terminaremos con alguna toma de conciencia sobre nuestro acercamiento a la autonomía, a la intimidad, quiere decir a la relación de tú a tú con los demás. Y poder ver cómo vivir en el día a día la autonomía y el adulto. Bien, ese es el taller de análisis transaccional que les propongo. Espero que les sirva.